Bien, la última clase estuvimos viendo algunos conceptos sobre lo que es la recepción de una onda modulada en AM. O sea, parámetro en general que debe tener cualquier receptor, ya sea en AM o cualquier otro tipo de modulación. Entonces dijimos, por ejemplo, que era la selectividad. Dijimos que el receptor tiene que ser capaz de aceptar una banda de frecuencia determinada y rechazar, rechazar otra, ¿verdad? O sea que tiene que ser un selector de bandas. Por ejemplo, el ancho de banda en AM es de 10 kHz y entonces ese, un receptor tiene que dejar pasar esos 10 kHz que le va a corresponder a cada estación. Si deja pasar más, puede tomar información de canales adyacentes y si deja pasar menos, puede perderse información, ¿verdad? Entonces, estos son parámetros de diseño, ¿verdad? Que hace que un receptor funcione eh, bien, que sea de calidad. Esta es la diferencia de un receptor de buena o de mala calidad. El ancho de banda tiene que ver también con el ruido, sobre todo es el ruido térmico, que si el ancho de banda es relativamente grande, también pasa más ruido, ¿verdad? Si es menos, limita bastante el ruido. O sea que se juega también con la selectividad. Dijimos también sobre la sensibilidad o sensitividad, que es ese nivel mínimo de amplitud presente de las señales de RF en antena que puede detectarse, que puede demodularse y producir eh, una reproducción lo más parecido a la información, ¿verdad? Dijimos que en AM comercial típicamente hay tenemos señales de 50 microvoltios aproximadamente. Después mencionamos que era el margen, que es simplemente el otro punto de la sensibilidad. Si esta sensibilidad era el nivel mínimo de la amplitud de voltaje requerida, entonces también hay una amplitud máxima que que se detecta sin, por ejemplo, producir saturaciones en en la detección, ¿verdad? Entonces, si tomamos estos valores como máximos y mínimos, eso es el rango de operación que debe manejar un receptor. Es el barrido de amplitudes.
Bueno, la fidelidad es esa capacidad que debe tener un receptor de detectar la señal en antena y reproducir la información en en el altavoz con la menor distorsión posible, ¿verdad? Y mencionamos algunas distorsiones que se producen como la detección, distorsión en la amplitud. También puede haber distorsión por un desplazamiento de la frecuencia misma o la fase, ¿verdad? La pérdida de inserción, mencionamos que esa pérdida es una pérdida de potencia debido a la presencia de los filtros. El filtro es un circuito pasivo donde hay una determinada potencia en la entrada y una potencia de salida. Entonces, la relación de estas potencias o relaciones de amplitud de voltaje también es lo que se conoce como una pérdida por inserción, ¿verdad? Generalmente se expresan en magnitudes logarítmicas esas relaciones y se halla el logaritmo de la relación, ¿verdad? Y si se multiplica eso por 10, entonces tenemos lo que se llama la atenuación o la pérdida expresada en decibelios. 10 veces un bel, o sea, eso sería un bel. En la temperatura del ruido, dijimos que el ruido térmico es proporcional a la temperatura y entonces ese ruido se puede expresar en grados o watts, ¿verdad? Bueno, y también se mide como esa relación entre la potencia del ruido y algunas constantes de temperatura. También vimos un esquema de cómo se va procesando las señales moduladas en AM, ¿verdad? A fin de recuperar la información. Vimos este esquema relativamente sencillo que le llamamos receptor de radiofrecuencia sintonizado, ¿verdad? Y que consta de estos módulos en dos etapas. Si dividimos estos en dos grandes bloques, tenemos el bloque que procesa la radiofrecuencia y la etapa de detección para convertir ondas de RF en frecuencias de audio. Y mirando así en el papel que lo soporta todo, ¿verdad? Entonces, una señal presente en la antena se selecciona. Esta red de acoplamiento lo que hace es
un acoplamiento de la impedancia que tiene la antena con la impedancia de entrada de los amplificadores, ¿verdad? Eh, estos amplificadores lo que hacen es, aparte de tener sus circuitos de selección, ¿verdad? Tiene que amplificar a un nivel de potencia suficiente como para poder realizar la detección. Por así que de acá tenemos niveles relativamente pequeños de voltaje y acá deberíamos tener un nivel de potencia suficiente para realizar la detección, ¿verdad? Sin la menor, con la menor cantidad de ruido posible. Bueno, dijimos también que este esquema presenta algunas desventajas, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a la selectividad y porque tiene que tener la misma característica estos circuitos sintonizados para toda la banda que se está queriendo, que está, que de toda la banda de interés, ¿verdad? Que está presente acá en la antena. Ocurre que cuando variamos la frecuencia de trabajo, son ajustables, cambian algunos parámetros de la frecuencia de resonancia de los filtros, debido a que con ese aumento de frecuencia introduce también un incremento de las resistencias internas de la bobina. Eso tiene una explicación, ¿verdad? Que la resistencia no es una constante, como nosotros estamos acostumbrados a manejar, ¿verdad? Y nunca tuvimos en cuenta en nuestros cálculos de análisis de circuitos en la electrotecnia, ¿verdad? De que una resistencia, por ejemplo, tiene un valor a cierta frecuencia y tiene otro valor a otra frecuencia, ¿verdad? Nunca se tuvo en consideración la frecuencia de trabajo, ¿verdad? Nosotros simplemente porque trabajaban ustedes, ¿verdad? En electrotecnia con una fuente de continua o también podría ser una fuente de alterna aquí, ¿verdad? De frecuencia baja, ¿verdad? Donde no había tantas complicaciones, pero cuando se trabaja ya con frecuencias relativamente altas, esta resistencia cambia de valor, ¿verdad? Y tiene esa una explicación física. Y entonces al introducir esas resistencias también cambia las características como el ancho de banda de los circuitos sintonizados. También dijimos que hay alguna desventaja en cuanto a la estabilidad de los circuitos, ¿verdad? Cuando se introducen, por ejemplo, varios amplificadores de RF y puede tenderse inestable los amplificadores. Cuando decimos que los amplificadores pueden ser inestables, significa que puede tender a hacer oscilaciones. O sea, hay una realimentación positiva eh, de estos amplificadores y salen entonces de su
parámetros de diseño. La estabilidad es algo muy crítico en cualquier diseño, ¿verdad? Entonces, la inclusión de varios amplificadores pueden resultar peligrosos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la posibilidad de, de producirse oscilaciones no deseadas. Otra desventaja es de que la ganancia de los amplificadores tampoco es uniforme para un amplio rango de operaciones, ¿verdad? O sea, que la idea sería que nosotros tuviéramos una ganancia uniforme desde la frecuencia cero hasta una frecuencia infinita, ¿verdad? Bueno, eso es mm, muy difícil de que tengamos en este tipo de, de circuitos que operan a una frecuencia, un rango de frecuencia alta, ¿verdad? Y otra desventaja es que eh, sea difícil de ajustar exactamente estos circuitos en todas las bandas de operaciones requeridas con la introducción de estos amplificadores en cascada. Entonces, tienen esas desventajas este tipo este esquema de amplificador, de receptor. Y bueno, entonces proponemos otro esquema a este que podría haber sido muy interesante. O sea, es interesante, pero si es que y es útil, por ejemplo, cuando se va a manejar no sé, una sola frecuencia o dos, tres frecuencias, nada más, y se puede procesar esto. Eh, Pero cuando tengamos, no sé cuántas emisoras tenemos en toda la banda de AM, no da la misma respuesta para todas esas frecuencias, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos un esquema que se llama receptor super heterodino, ¿verdad? Bueno, entonces este esquema, el receptor superheterodino es el que se utiliza, ¿verdad? En los receptores AM comerciales. Y bueno, este término heterodino viene, significa mezclar.
se mezclan señales en un dispositivo no lineal. O sea, tenemos dos, en este caso se tienen dos frecuencias, ¿verdad? Y estas frecuencias se mezclan en este dispositivo. Suele simbolizarse así. Y cuando se mezclan en un dispositivo no lineal, por ejemplo, en un diodo mismo, que tiene una zona no lineal, ¿qué significa no lineal? Que la respuesta obtenida de este circuito no responde a las variaciones lineales de la entrada. O sea, si acá variamos 0,1, acá no varía 0,1, ¿verdad? Eso significa que no es lineal, ¿verdad? Acá tenemos un valor y uno espera que acá tengamos la misma variación, pero eso no ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, si acá varía 0,1, acá tenemos una cierta variación. Si incrementamos otra vez en 0,1, bueno, yo espero que tengamos acá otra vez la misma variación, ¿verdad? Pero ya tenemos un salto acá, ¿verdad? Esas son características no lineales. No es como una resistencia. Una resistencia sí es un elemento lineal, ¿verdad? Así es. O sea, siempre tiene la misma variación. Variar acá, entonces se corresponde la misma, varía en la misma proporción, porque tiene una pendiente. Responde a una recta, su función de transferencia. Profe, Sí, ¿esa variación sería la resistencia en cuanto al cambio de frecuencia o cómo sería eso? eh, no, no, en este caso se refiere a en qué punto se hace trabajar nuestro dispositivo. Independientemente de los valores de frecuencia, los dispositivos empleados tienen una forma de responder a las variaciones de entrada. Como dijimos, en el caso de una resistencia, eh, tiene un comportamiento lineal porque si este es tu tensión de entrada y acá tenés tu tensión de salida, entonces eh, cuánto tenés por cada variación es simplemente responde a la pendiente de una recta. Eso sería para una resistencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un diodo o un semiconductor, como un transistor, ¿verdad? Tiene zonas que uno se hace trabajar como amplificador, ¿verdad? Uno elige en qué zona va a trabajar, eligiendo el punto de trabajo, ¿verdad? Generalmente esta zona es la zona de trabajo o zona activa, se coloca el punto de reposo, de modo que excursiones en torno al punto de trabajo nos va a dar la misma reproducción acá en la salida, ¿verdad? O sea, pequeñas variaciones de la entrada produce proporcionalmente o casi
la misma variación en la salida, porque este punto de trabajo eh, se mueve sobre una recta. En esta zona tenemos que las corrientes de bases muy, están igualmente espaciadas. Pero, por ejemplo, si se hace trabajar acá en esta zona, le corresponde a la zona de saturación, esta es una zona no lineal, ¿verdad? Porque hacer trabajar en esta zona, colocar, por ejemplo, el transistor acá en su punto de trabajo, una corriente de base que entra aquí va a producir en la salida no así, sino que va a producir así, ¿verdad? Así. Entonces ya deja de ser una onda senoidal que teníamos en la entrada, ¿verdad? Del amplificador. Eso no es una característica no deseada en la operación como amplificador. O si nuestro punto de trabajo está acá, ¿verdad? Entonces las variaciones de la tensión de entrada va a ser amplificar muy bien esto de este lado y acá puede hacer esto, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Distorsionando, ¿verdad? Pero nosotros no estamos haciendo querer funcionar en este momento como un amplificador lineal. A propósito, ahora se hace trabajar en una zona, en su zona no lineal, porque lo que nosotros queremos hacer es no amplificar, sino queremos hacer ahora es lo que se llama una mezcla. La deformación de una senoide introduce como producto, ¿verdad? Muchas salidas. Acá, tenemos infinitas frecuencias. Y alguna de esas frecuencias a nosotros nos va a resultar interesante, debido a que este me produce, por la acción de la mezcla en su zona no lineal, se va a utilizar una de sus muchas frecuencias de salida. Y entonces, si usamos una frecuencia en particular solamente y no, ya me olvido de estas muchas frecuencias que están acá en la entrada y que en el esquema anterior todos los circuitos tenían que idealmente responder con la misma característica a todas y cada una de esas frecuencias. Y dijimos que eso no se podía hacer. Y acá ya estamos en condiciones de decir de que va a procesar una sola frecuencia, nada más, ¿verdad? Es la que va a procesarse hasta su reproducción en el altavoz. Bueno, pero vamos a ver, ir viendo cómo se hace esta operación. Bueno, toda la sección de RF, ¿verdad? Es la que maneja las señales desde la antena hasta un punto. Y esta sección de RF nuevamente consiste en hacer
selección de la banda de frecuencia tiene que responder a una determinada banda de frecuencia. Y se sintoniza la portadora deseada, o sea que la estación que nosotros queremos, estamos queriendo, una de estas va a pasar, de las muchas frecuencias que pueden estar en la antena. Entonces el propósito de del preselector es proporcionar la suficiente limitación, ¿verdad? Dejar pasar solamente una determinada banda de frecuencia. Y entonces, luego se tiene que amplificar estas, esta frecuencia seleccionada. Inclusive, este amplificador podría inclusive en receptores más económicos eliminarse. No hay problema, ¿verdad? O sea, no es que no hay problema, pero puede prescindirse de su uso, ¿verdad? Dependiendo de eso de la sensibilidad que habíamos mencionado como un parámetro de diseño de los receptores, si tiene la suficiente, va a tener limitaciones en cuanto a la sensibilidad, ¿verdad? Pero en receptores económicos podría, por ejemplo, decirse de que si no está presente un amplificador de RF, bueno, igual va a funcionar. Pero sin embargo, en la inclusión de un amplificador de RF va a tener alguna ventaja, como obtener mayor ganancia, o sea, mejora la sensibilidad, ¿verdad? También mejora el rechazo a frecuencias no deseadas. Si hay un mejor manejo de la relación señal a ruido, ¿verdad? Que es una característica de los amplificadores. Bueno, y mejor selectividad también, ¿verdad? Entonces acá tenemos, digamos, eh, un nivel y acá tenemos ya otro nivel, ya con la frecuencia deseada en este punto. Y esta sección de mezclador o convertidor, ¿verdad? Que lo que hace es recibe una señal, tiene una entrada, ¿verdad? Que es proveniente de, de una señal que el receptor va a generar internamente. Por eso se llama oscilador local. O sea, va a producirse aquí una frecuencia de oscilación. Pero tiene una frecuencia variable. Y acá en este símbolo que está línea punteada, ¿verdad? Significa que las variaciones que se hacen en la selección también se ajustan para que cambie la frecuencia producida por este oscilador. De todos modos, acá se hace el batido, que se le llama también, o el heterodinaje.
entre la frecuencia de la portadora, que es la frecuencia que estamos sintonizando, la frecuencia RF, con esta frecuencia de oscilador local. Y se mezclan en este caso el mezclador se hace trabajar en la zona no lineal, ¿verdad? Y entonces va a producir muchas frecuencias y entre ellas hay, hay algunas de interés como la frecuencia suma. Se va a producir una de las muchas frecuencias va a ser la frecuencia suma y también la diferencia. Una frecuencia diferencia. Entonces, a medida que se selecciona, también se hace variar la frecuencia del oscilador local. Y lo que se produce aquí es algo interesante porque se- el valor que va a tener la frecuencia del oscilador se hace que sea exactamente 455 kilohertz más que la producida por que la que se está sintonizando, que es la frecuencia deseada de RF, ¿verdad? De modo que al salir una de las salidas del mezclador va a ser la frecuencia diferencia que va a ser en este caso exactamente 455 kilohertz. A esa frecuencia diferencia, que también puede ser frecuencia suma, se selecciona generalmente la frecuencia diferencia para procesar las señales AM comerciales. Le llamamos frecuencia intermedia. Y esta frecuencia intermedia tiene la misma variación de la frecuencia RF acá. Acá, ¿dónde está la información? La información está acá, en la frecuencia RF, que es la que viene de la antena, ¿verdad? Se ha seleccionado. Y entonces esta frecuencia intermedia es una copia de esta frecuencia RF. O sea, tiene la misma variación, pero está en otra frecuencia. Se ha copiado en otra frecuencia. Y ahora sí, al tener una frecuencia única, con con de un valor relativamente bajo, se puede procesar y tener todas las características deseadas que mencionamos en en el receptor de RF sintonizado. Prácticamente se convierte ahora en este esquema porque ya tenemos solamente una sola frecuencia. Y es más fácil trabajar, ajustar todas las características de los circuitos a una frecuencia conocida, única, que hacer maravillas con todas las frecuencias disponibles en la antena. Luego tenemos la sección de amplificación. Puede incluirse
tantos amplificadores como sea necesario para tener una buena reproducción, ¿verdad? Estos, estas señales de frecuencia intermedia amplificadas a niveles convenientes se aplican luego al detector de audio. El detector de audio lo que va a hacer es traducir estas ondas de RF que tiene la información nuevamente a esta forma de onda. Sabe que esto pasa a esto. Y bueno, y esto es baja frecuencia. Esto es audible y entonces ya se puede utilizar para amplificar nuevamente esto y ser reproducido en el altavoz. Acá sí, el amplificador de audio es nuevamente su característica es muy diferente a este. Acá es zona no lineal, acá sí es un amplificador lineal. O sea que nos conviene que la salida sea una réplica de la entrada, no introducir ninguna distorsión. O sea, acá, fíjense que la distorsión no siempre es un fenómeno no deseado, ¿verdad? Acá en el mezclador era una característica deseada hacer de que sea hacerlo trabajar en su zona no lineal. Sin embargo, aquí ya no está permitido, ¿verdad? Y así es la vida, ¿verdad? Bueno, dijimos también de que esta frecuencia intermedia nosotros seleccionamos que sea, que esta frecuencia del oscilador, ¿verdad? Sea 455 kHz por encima de la frecuencia RF. Pero también pudo haber sido 455 kHz por debajo, ¿verdad? Igual va a dar una frecuencia diferencia de 455 kHz, ¿verdad? Bueno, pero generalmente se hace que sea por, que sea superior, ¿verdad? Bueno, eso se llama inyección lateral superior, que es la que se utiliza en, en nuestra recepción local acá de AM, ¿verdad? Y el rastreo que tiene que hacerse, es decir, de que sintonice bien todas las frecuencias, desde 540 a 1600 kilohertz, ¿verdad? Ocurre que los circuitos sintonizados, hay una relación inversa. Pues vamos a ver esto, ¿verdad? Eh, hay una relación inversa con con el valor del capacitor. Fíjense que acá hacemos variar
este capacitor aquí y también acá en el oscilador local. Pero no la misma variación del capacitor aquí de este valor no me genera tampoco exactamente la misma variación en el oscilador local, ¿verdad? Y entonces nuestro oscilador local, que si nosotros sintonizamos de 540 a 1600 por ejemplo, 1600 acá tiene que ir desde 995 nuestro oscilador local, idealmente tiene que ir de 995 a 1600 más 455 son 1600 más 400, 2055. 2055 kilohertz. Bueno, entonces, si hacemos la relación, 1600 sobre 540 o 550, vamos, ¿cuánto sale? 1600 dividido 540. Bueno, 2,96 a 1, ¿verdad? Es lo que varía, es la variación que tiene que tener nuestro selector. Y acá, sin embargo, tiene que ir de 2055 a 995, 2,066 a 1. O sea que no es la misma relación. Eso es porque así es la característica de trabajo del oscilador, ¿verdad? Porque no hay una raíz cuadrada aquí. Entonces, eh, encontrar esos valores de capacitancia que sigan exactamente a la frecuencia del oscilador local no, puede que no sea tan sencillo, ¿verdad? Y sin embargo, si es que nosotros optáramos con la inyección lateral inferior, o sea, hacer de que la frecuencia del oscilador local sea menor que la frecuencia de RF, las variaciones del del valor del capacitor tienen que ser más grandes de lo que se obtiene si se utiliza la inyección lateral superior, ¿verdad? Que tiene una frecuencia de oscilación mayor que la frecuencia de RF. Esas variaciones de capacitancia son menores, ¿verdad? Por eso es de que se suele optar por la inyección lateral superior, o sea, la frecuencia del oscilador local que supere a la frecuencia de RF, ¿verdad? Aunque en la aritmética te dice que da lo mismo hacer inyección lateral superior o inyección lateral inferior, ¿no? Porque estos capacitores, que eran los que se utilizaron anteriormente, eran piezas mecánicas, ¿verdad? Y eran más difícil de compensar, ¿verdad?
Bueno, hoy en día los circuitos sintonizados son electrónicos, ¿verdad? Estos capacitores variables, ¿verdad? Que eran como unas cajitas así grandes. Se reemplazaron por pequeños diodos de capacidad variable, ¿verdad? Que se llaman varicap. En este caso, las capacidades variables se logran electrónicamente, son más fácilmente sintonizables por medio de control remoto o por botones, ¿verdad? Otra característica también es que aparece en este esquema de... Voy a poner un poco de orden en la pizarra. Está muy desastroso. Hay, una, hay, hay algo también de que aparece en nuestros receptores y que hay que cuidar y hacer de que no aparezca, es lo que se llama frecuencia imagen. O sea, una frecuencia de imagen es aquella frecuencia que puede filtrarse y mezclarse con el oscilador local y producir la misma frecuencia intermedia, ¿verdad? Eh, Vamos a suponer de que nosotros queremos sintonizar Radio 1000, que tiene una frecuencia de 1000 kHz. Radio 1000 tiene esta frecuencia de 1000 kHz. Entonces, esta es nuestra frecuencia de red que queremos sintonizar. ¿Cuál va a ser el valor de la frecuencia del oscilador local? Pueden accionar sus micrófonos. Esta frecuencia. ¿Cuánto va a ser? Alrededor de 2000 kHz, puede ser. Eh, sí, acertaste en el sentido de que va a ser mayor que la frecuencia de RF, ¿verdad? ¿Y exactamente cuánto, verdad? Dijimos que tiene que ser 455 kHz más que la frecuencia RF. O sea que va a ser 1000, 1000 más, 400. ¿Ah? más 455, que es nuestra frecuencia intermedia seleccionada. O sea, el oscilador local tiene que trabajar a 1455 kHz. Profe, Sí, eso significa que a partir de lo que viene a ser el filtro pasabanda, trabaja a esa frecuencia. exacto. Es 455, sí. Acá. Este Entiendo. limita, este lo que hace es, acá tiene una característica, todos los filtros tienen esta característica como una especie de campana, ¿verdad? Y idealmente un filtro tiene que tener esta característica. Entonces sería la respuesta de un filtro ideal, donde dejo pasar esta frecuencia con un pequeño ancho de banda
Y exactamente por, por debajo o por encima produjo una respuesta cero en la salida. Ese sería un filtro ideal. Filtro real tiene estas características de la frecuencia de resonancia y tiene una banda de paso. Bueno, esto se selecciona para que sea de 455 kHz. 55 kHz. Bueno, entonces el oscilador local tiene que ir a 1455 kHz y la salida del mezclador va a sacar y también 455 kHz. Bueno, vamos a suponer de que tengamos una frecuencia también presente en antena, a ver, poco. 1455 más 455. De 1910 kHz. Como una, como un fantasma entra en este punto por alguna característica no tan buena de nuestro amplificador de RF, dejó pasar, ¿verdad? Esta banda que, bueno, en este caso ya sale de la banda de AM. Pero vamos a suponer de que alguien transmite en este rango algo. Algún estudiante de electrónica de Corea hizo un transmisor a 1910 kHz para fastidiarle la vida a la gente de la radio que transmite a 1000 kHz. Entonces yo digo, 1910 kHz y este está trabajando a 1455 kHz. Entonces, la diferencia también es 455 kHz. 1910 menos 1455 me produce también una frecuencia de 455 kHz que se va a procesar igualmente con esta frecuencia de diferencia que también produce 455 kHz, ¿verdad? Si esto llega a pasar, si llegara a procesarse una señal de 1910 kHz, se va a mezclar y va a ser ya imposible separar desde este punto desde este punto. Porque todos los filtros que se puedan añadir aquí es para que deje pasar 455 kHz y el receptor no va a saber si es que vino de radio 1000 o si vino de radio ñacra de los perros o de cualquier otro lado. Va a procesarse. Bueno, eso se llama frecuencia imagen. O sea, 1910 sería una frecuencia imagen. Bueno, esa es una característica también de que hay que tener en cuenta y hay que filtrar, hay que tener eh, un parámetro también de diseño, la llamada relación de rechazo de la frecuencia imagen. Profesor, Sí, tengo una pregunta. sí. ¿Por qué con esta señal en particular se restó en lugar de sumar con la 1910 kHz? Sí, porque esta 1910, digamos que apareció nomás aquí.
Los filtros, los valores de los filtros, sobre todo del oscilador local, ¿verdad? La frecuencia de oscilación se ajusta para dejar pasar 1000 kHz, o sea que está haciendo trabajar a 1455 kHz. Este es el ajuste acá, 1455 kHz. Pero se dejó pasar 1910 también aquí. Por ejemplo, que el filtro no fue muy bueno, ¿verdad? Y se dejó pasar 1910 kHz y entró acá y se mezcló también con esta. Este 1910 no fue sintonizado, o sea que no fue ajustado el valor del capacitor del oscilador local para que me deje pasar o para que me produzca lo ideal sería que si yo quisiera sintonizar exactamente 1910, tendría que el oscilador hacer trabajar a 1910 más 455, ¿verdad? Más de 2000 y algo kilohertz. Entonces, este no se hizo trabajar a más de 2000 kilohertz, sino que a 1455 kilohertz. Pero sí, acá entró también, acá llegó a entrar también 1000, justo una frecuencia que estaba presente en la antena, que es de 1910 kilohertz. También se va a mezclar con este 1455. Y el mezclador dice, es una licuadora. Todo lo que está presente en sus dos entradas, agarra y mezcla y saca frecuencia suma y frecuencia diferencia. Bueno, y una de las frecuencias de diferencia va a ser 1910 menos, 1910 menos, ¿cuánto? La frecuencia del oscilador local, que es 1455. 455. Y esto nos da también 455 kilohertz. Y se va a ir ahí conjuntamente con lo que está diciendo Radio 1000. Hay otro que se va a escuchar ahí también. Sí, Bueno, esa es la frecuencia imagen. pero, profe, Mm, la cuestión es, a la que preguntas, ¿por qué en cuando entra 1910 kilohercios, por qué porque viste que con 1000 kilohercios nosotros sumamos 455 kilos, pero sí. con 1910 restamos, o sea, lo de la fórmula que está allá arriba, de RF más FOL, esa es Ujú. para 1000 kilohercios, y abajo estaba FO menos FRF. Y tipo, ¿qué condiciona para que se aplique una o la otra? A eso me refiero. Voy a decir, acá sumamos, ¿verdad? Claro, 1000, sí, porque la frecuencia que tiene que hacerse trabajar está en condiciones normales de operación. El oscilador local va a trabajar a la frecuencia seleccionada, acá, que en este caso era 1000 kHz, ¿verdad? Más 455. Ese en condiciones normales va a trabajar. 455. O sea, en general va a ser la frecuencia del oscilador local, si queremos ponerla como fórmula, va a ser la frecuencia de la portadora, RF, más FI, que es constante, ¿verdad? 455. Esta es la frecuencia que va a trabajar el oscilador local. No, lo que nosotros decimos es que la frecuencia intermedia es la diferencia entre la frecuencia que entra en la entrada del mezclador, que es la frecuencia de RF, ¿verdad? Menos la frecuencia del oscilador local. En este caso, se hace que el oscilador local sea
más grande que la frecuencia de RF, ¿verdad? Eso va a producir en la salida del mezclador, la frecuencia intermedia. O sea, la frecuencia del oscilador local menos la frecuencia de radio. Pero acá también va a producir, si nuestra frecuencia no es en este caso 1000 kilohertz, sino que es 1910 kilohertz. Entonces va a ser también una frecuencia diferencia. 455 menos 1910. Y ustedes me van a decir en este punto, pero este te da negativo. No se preocupen de esa. Si quieren, tomémosle el valor absoluto. Va a sacar frecuencia diferencia de lo que entra. El mezclador saca como salida sumas y diferencias. Obviamente no hay frecuencia negativa, pero va a sacar una frecuencia una frecuencia diferencia también, ¿verdad? Y esa frecuencia es, bueno, va a ser 455. Y es como si se hubiese procesado, si se hubiese sintonizado fielmente una frecuencia de 1910 kHz. También va a producir una frecuencia de diferencia de 455. Pero es otra información la que está presente acá, que la que estaba presente en la frecuencia de interés. El mezclador en síntesis lo que hace es generar muchas salidas, entre ellas frecuencia suma y frecuencia diferencia. Lo que está en su entrada. En este caso, acá entró CAIBE por la ventana, entró 1910 kHz. Pero la que tenía el password, la invitación VIP, es esta, 1000 kHz. ¿Entendiste? Sí, me quedó claro. Muchas gracias, profesor. ¿Perdón? Sí, entendí. Gracias, profe. Ya. Profe, Sí. entonces esa explicación, o sea, la resta básicamente sería la explicación del por qué es esos 455 kilohertz que se le suma Ujú. a ese 1455 kilohertz justamente, y que ocurra ahí la mezcla entre ambas frecuencias. Sí, eso se mezcla nomás ahí. Una frecuencia presente. Podría no existir esa frecuencia, ¿verdad? Pero si existe y si se mezcla, va a producir una catástrofe para esta estación que queremos. Profe, y eso Queremos ver. no sería algo como ruido o algo así. No, no es considerado como eso. En este punto, si es que llega a pasar, o sea, este es el que tiene la gran misión de filtrar toda la banda. En este caso, 1910 estaría fuera del margen de la transmisión de AM comercial, ¿verdad? Pero a mí se me ocurre nomás agarrar y decir, voy a hacer un transmisor local eh, que trabaje a 1910 kHz. Se me ocurre nomás, ¿verdad? No pido licencia a Connotel. Y en algunos receptores, bueno, en un buen receptor esto no va a ocurrir, ¿verdad? No va a ser eliminado, ¿verdad? Pero en algún receptor, por ejemplo, podría pasar, ¿verdad? Podría dejar, podría suceder esto, ¿verdad? Que con una frecuencia en particular, yo seleccioné 1000, ¿verdad? Porque es un número redondo, pero vamos a suponer de que haya una frecuencia menor. Nuestra banda va pusimos acá 540. Acá
¿cuál es la primera radio de AM? Acá en Asunción es Radio uno. Radio uno, por eso le llaman Radio uno, porque es la primera radio de la banda. Radio uno transmite a 650 kilohertz. Ustedes me van a calcular la frecuencia imagen para 650 kilohertz. ¿Cuánto va a ser mi frecuencia de oscilador local? 455 kilohertz. Esa es nuestra frecuencia interna, pero va a ser 650 más 455. Mil ciento Claro, cinco 1105 kilohertz va a ser nuestra frecuencia del oscilador local. ¿Cuánto era que le dije? 1105. 1105 kilohertz. 1105 es nuestra frecuencia de oscilador local. Y entonces, si hay una estación que funciona a 1560 kilohertz, vamos a suponer que existe una estación que se llama, vamos a llamarle frecuencia I, frecuencia imagen, que trabaja a 1560 kilohertz. Esto no va a ocurrir en condiciones normales, ¿verdad? Pero si es que acá está dentro de la banda de Conatel, de AM, 1560 kilohertz. Aunque Conatel va a 1555. Bueno, pero vamos a suponer que está dentro, a 1600 aproximadamente. Este está dentro de la banda de AM. Si nuestra banda va definimos nosotros, de 550 a 1600, entonces este está dentro de la banda AM. Si nuestro receptor no es bueno y deja pasar también esta 1560 kilohertz, 1560 kilohertz acá va a generar una frecuencia diferencia con el oscilador local. 1560 menos 1105 me da 455, ¿verdad? 1560 menos 1105, 455 kilohertz. Y el receptor no va a saber, va a procesar más en los amplificadores de FI todo lo que está a 455 kilohertz. Independientemente de que sea radio uno o esa radio que está ahí, ¿verdad? Bueno, yo digo más pirata, pero puede ser que exista. Es tarea del receptor filtrar correctamente, ¿verdad? Ese, dijimos, era uno de los parámetros. La selectividad. La selectividad es un parámetro de diseño donde debe dejar pasar la frecuencia de interés y presentar una buena relación de rechazo a la frecuencia de imagen también, ¿verdad? Y así.
¿Alguna otra pregunta? Voy a abrir mi lista, no se vayan todavía.